Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, miércoles 21 de abril. Escuchamos hoy en el Evangelio de Juan el capítulo 6, seguimos con este capítulo, los versículos 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Muy bien, terminamos, o más bien empezamos este evangelio en el versículo 35, que fue el versículo final del día de ayer. Yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca tendrá hambre, el que viene a mí nunca tendrá sed, etcétera, etcétera. Tengo que decir que este es el evangelio que a mí más me gusta leer en los funerales, porque hay una conexión profunda entre la celebración cristiana de los funerales y esta promesa de Jesús, esta promesa en el discurso del pan de vida. Pero bueno, aquí hay un par de asuntos, un par de expresiones que yo quiero resaltar. La primera es que Jesús aquí dice que Él es el que hace la voluntad del Padre. Él fue enviado para hacer la voluntad del Padre. Y segundo, esta expresión que a veces es tan problemática, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? De acuerdo a este evangelio, es que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna. Entonces creo que es importante reflexionar nuevamente sobre este asunto de la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros hemos entendido y seguimos tal vez entendiendo la voluntad de Dios como todas esas situaciones que están más allá de nuestro control o de nuestro poder, que se escapan como a nuestro entendimiento. La voluntad de Dios es entonces como un comodín, como una carta. No sé si ustedes conocen el juego de cartas Uno, y hay algunas cartas que sirven como estrategia para beneficiarlo a uno, ¿sí? en el juego. Entonces cambia el color o cambia la dirección o le pone una penitencia al que está al lado, etcétera, etcétera. A veces la voluntad de Dios es como esas cartas, como una carta que nosotros jugamos cuando suceden cosas que no podemos explicar, desde cualquier cantidad de cosas, desde eventos desafortunados, accidentes, enfermedades, hasta las cosas más maravillosas y más espectaculares y que no podemos explicar. Eso es problemático porque podemos terminar achacándole a Dios o culpándolo de cosas que no son culpa de Él, o que no, digámoslo así, no dependen totalmente como de Dios, porque entonces eso nos haría pensar que la voluntad de Dios es como un acto mágico, magia, como algo que Dios hace e impone sobre los seres humanos porque Él es Dios, ¿cierto? Pero que en realidad son cosas que nosotros podríamos entender o explicar desde nuestras propias malas decisiones o desde nuestros errores o simplemente desde las decisiones humanas o situaciones humanas. Santo Tomás de Aquino solía decir: lo que es natural hay que encontrarle respuestas naturales. Hablando precisamente como de la voluntad de Dios asociada, malamente asociada, si sería bien decir esa palabra, equivocadamente asociada con acontecimientos naturales, por ejemplo, ¿cierto? Enfermedades, tragedias, catástrofes, etcétera, etcétera. Pero lo que dice el texto del Evangelio es que esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo del Hombre y crea en Él se salve. Entonces, primero, la voluntad de Dios es una voluntad salvífica. Lo que Dios quiere es salvarnos. Segundo, quien
completa, o quien viene a traer como a plenitud esa voluntad de Dios, es Jesucristo. Entonces, combinando estas dos cosas, podríamos decir que la voluntad de Dios, o más bien que este evangelio nos invita, o Jesús está invitándonos a nosotros a que nos acerquemos a Él, a que lo conozcamos, a que entendamos sus enseñanzas, sus mandamientos, el camino que Él nos propone, ¿sí? Que tengamos una relación personal con Él todos los días, y a través de ese conocimiento que tenemos de Dios en Jesucristo y que tenemos de nosotros mismos también a la luz de lo que Jesús nos enseña, que nosotros descubramos cómo esa salvación que Dios nos quiere regalar funciona en mi vida, ¿sí? Entendiendo esa salvación entonces como una experiencia de vida plena, de vida en plenitud y de vida en amor. Cuando hablamos de vida plena, no estamos simplemente hablando de una vida sin sufrimientos, sin dolores, sin preocupaciones. No, estamos hablando de una vida con todo lo que ella implica, la vida humana, que implica alegrías, celebraciones, logros, momentos de mucha paz, momentos de mucha regocijo, pero que también implica momentos de sufrimiento y de dolor y tragedias que ocurren en la vida. Pero ¿cómo entonces nosotros descubrimos que Dios nos quiere salvar en todas esas situaciones? No perdiendo la esperanza, encontrando siempre una razón de vivir, encontrando siempre lo mejor en medio de esas situaciones difíciles, descubriendo que tengo mucho amor para darle a los otros, que mi vida en el servicio adquiere un sentido distinto. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Sí, nosotros le pedimos al Señor abundancia en todo. Abundancia en el amor, abundancia en lo económico, abundancia en todas las experiencias de la vida. Hoy los jóvenes quieren vivir la vida plenamente y vivir todas las experiencias emocionantes, así, pero poderosamente. Pero cuando uno entiende, va entendiendo la voluntad de Dios en su vida, y no lo estoy diciendo porque yo ya la haya entendido completamente, no, este es un camino de toda la vida y todos los días iremos aprendiendo algo distinto. Pero sí vamos entendiendo que la vida que nos promete Jesús no es una vida alejada de las situaciones y las vicisitudes que tenemos los seres humanos, ¿sí? El dolor y el sufrimiento. De hecho, Él nos dice, el que decida seguirme va a recibir el 100 por 1 de lo que ha dejado, casas, hermanos, familia, etcétera, etcétera, con persecuciones, con la cruz, ¿sí? Pero la voluntad de Dios siempre es una voluntad de salvación, es decir, de una experiencia profunda, sentida y con sentido de lo que significa vivir, servir y amar a los otros. Un cafecito para este día. Y nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.